y en lo que nosotros podamos ayudar también a estar ahí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo dice amén. Tome asiento. Tome asiento. Hoy tenemos nuestro tercer domingo de nuestra serie Navidad, parte 3. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateos, capítulo 1, versículo 18 al 23. Hace muchos años me contaron una historia de una persona que amaba mucho a los animales, pero amaba extremadamente todos los animales, no importa cuál es el animal fuera. Y esta persona una vez pasó por un hormiguero y era bastante grande ese hormiguero. Entonces miró que venía un tractor que iba a pasar por allí y iba a destruir ese hormiguero. Y él pensó en su mente, él pensó, híjole, ojalá que yo me pudiera hacer hormiga y meterme en el hormiguero y decirles que se muevan para otro lugar, porque aquí va a pasar algo muy grande y los va a destruir, ¿verdad? Cuando yo estaba escuchando esa historia, yo dije, ¿y eso qué tiene que ver con el evangelio? Y me dijo, pues algo así hizo Jesús, porque que Jesús, siendo grande, se hizo pequeñito para que nosotros fuéramos salvos. Y yo dije, wow. Dije, en verdad sí entendí la historia. Cuando esté en Mateo 1, 18 al 23, me dice amén. ¿Está listo? Reina Valera, vamos a leer. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque una de las cosas que podía hacer José en aquellos tiempos, una de las cosas es que podía cancelar el matrimonio, podía ir con los papás de la novia y decirle, ¿sabes qué? Esta mujer está embarazada, no está embarazada de mí, allí está tu hija, ¿verdad? Y ya no me caso. Otra de las cosas que también se arriesgaba María es de que por las leyes, si José hablaba, también una de las cosas que le iban a suceder a María es que iban a ser apedreada, ¿verdad? Por eso María hace una cosa tan hermosa que no le importa todas esas cosas y ella acepta la voluntad de Dios. Y en el 19 dice, José, su marido, como era un hombre justo, ¿verdad? Dice que no la delató, no la difamó y no quiso dejarla secretamente. Dice el 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cuál fue el nombre? Jesús, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y una cosa muy importante, y este es el tema de este sermón, es ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Verdad? El nombre de Jesús significa el Señor salva, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que no solamente Dios Padre da nombres a las personas, como lo hizo con David, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, con Sara, su esposa, y con muchos otros que les cambiaban nombre. El nombre no solamente significaba eso, sino que les daba un motivo de vivir. Entonces, ¿cuál fue el motivo de vivir de Jesús? Ser nuestro Salvador. Eso era el motivo principal que se le daba a Jesús, ese nombre de que Él fuera nuestro Salvador. ¿Y lo fue? Amén. Amén, gloria a Dios que Él fue nuestro Salvador. Dice, y dará, el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros entendemos, porque ese también se le da este nombre a Jesús, ¿verdad? Se le está dando otro título, se le está dando otra función a Jesús, de que Él está con nosotros, porque ¿cuántos creemos que Jesús es Dios? ¿Verdad? Jesús se nos estaba dando, Dios mismo se estaba entregando a nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender que Jesús se nos dio para que fuéramos salvos primeramente, y se nos dio como Dios
para que Él estuviera con nosotros. Es tan importante todas estas cosas. Por eso muchas veces nosotros necesitamos entender qué significan los nombres que se mencionan en la Biblia. Yo recuerdo que cuando estaba en el catolicismo, ¿cuántos de nosotros nos tocó que cuando iban los hermanos y nos tocaban la puerta y decíamos, los testigos de Jehová, no les abran la puerta, ¿verdad? Y uno nada más escuchaba, esto es lo que me pasaba a mí. Cuando yo escuchaba el nombre de Jehová, yo decía, cristiano o testigo de Jehová, ¿verdad? No entendía qué significaba Jehová. Yo pensé que solamente para los testigos de Jehová significaba ese nombre, ¿verdad? Porque nosotros nada más estábamos acostumbrados al nombre de Dios. Entonces, cuando ya vienes a aprender de Dios, entendemos que Dios tiene muchos títulos, ¿verdad? Y se ha conocido como Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos han conocido a Jehová de los ejércitos, verdad? Lo hemos leído. Ese es un título, no es un nombre, es un título que se le da. Y hay muchos otros, por ejemplo Adonai, ¿verdad? Que significa el Señor. Elohim, el Creador Todopoderoso. El Shaddai, el Todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, yo soy. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Aquí tengo otros, Jehová Shalom, el Señor es paz. Y muchos títulos, y a veces nosotros necesitamos entender que esos no son los nombres de Jehová. No es el nombre de Dios, es el título. Por ejemplo, si nos dice la palabra que Dios es con nosotros, porque eso es lo que nos viene a decir esta palabra de esta tarde, es que Dios es con nosotros. ¿Qué Dios necesitas tú? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfermos y necesitamos un Dios sanador? ¿Verdad? Entonces necesitamos conocer al Dios Jireh, el que sana. Nosotros necesitamos entender y aprendernos todos estos nombres y podemos orar más específicamente y decir, yo necesito que mi Dios me sane, ¿verdad? Por eso es los nombres, y por eso necesitamos entender que Jesús tiene también este nombre, esta función, y esa función es Salvador, ¿verdad? Y la otra función es ser Dios con nosotros. Pero vamos a ver qué dice Isaías 7:14, que la misma palabra nos lleva allí a ver qué es lo que estaba predestinado que nos dijera el profeta. Isaías 7:14, cuando esté ahí me dice amén. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir Dios está con nosotros? Es tan importante que nosotros entendamos estas cosas para que nosotros entendamos que en verdad Dios está con nosotros. Pero ¿cuántas veces estamos desesperados y no entendemos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos hemos tenido una semana difícil? ¿Cuántos hemos tenido cosas difíciles? Estamos pasando por cosas que a veces nos desaniman, estamos un poco desanimados, no tenemos muchas ganas de las cosas, no tenemos ganas de levantarnos, a veces no tenemos ganas de trabajar porque hay muchos problemas en el trabajo. Hay veces que hay personas que no quieren regresar de su trabajo a su casa porque hay tantos problemas con la esposa que no la quieren ver, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las que nosotros estamos en una situación muy difícil y se nos olvida que Dios está con nosotros. No solamente Jesús está para salvarnos de nuestra alma, claro que es importante, es la más importante de todas, pero Jesús también salva matrimonios. Jesús también salva enfermedades. Jesús salva un montón de cosas que a veces nosotros se nos olvida que Jesús está para eso. Jesús nació para estar con nosotros, pero a veces nosotros no lo usamos, ¿verdad? Estaba yo viendo una predicación de hace unos años y estaba yo ahí diciendo, ¿verdad? A veces nosotros creemos que Dios está allí, pero nada más los domingos que estamos en la iglesia, nada más los días que estamos en la oración, nada más los días en los que estamos con nosotros hermanos, que nos comportamos de una manera, pero cuando estamos solos nos comportamos de una manera diferente. No reconocemos a Dios cuando que Dios está con nosotros cuando estamos solos. No reconocemos que Dios está con nosotros cuando tenemos la tentación del pecado. Cuando tenemos la tentación de caer en algo que no le agrada a Dios, ahí no nos acordamos que Dios está con nosotros. Y nosotros necesitamos recordar que todo el tiempo Dios está con nosotros.
nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos y recordarle a la persona que lo necesita, que tal vez hay un momento de desesperación, hay un momento de frustración, y poder acercarnos sabiamente y decirle: hey, acuérdate, Dios está con nosotros. No importa qué situación tan difícil estemos pasando, Dios está con nosotros. Posiblemente, por ejemplo, ahorita la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Dios está con nosotros. Nosotros necesitamos creer que Dios está con nosotros. Hemos pasado por situaciones muy difíciles y a veces decimos: ¿qué voy a hacer? Estoy acabado, estoy destruido. ¿Qué voy a hacer? Pero a veces recordamos que tenemos un Dios todopoderoso y recordamos que Dios ahí está con nosotros y nos rescata. ¿Cuántos les ha pasado eso? Amén. Nomás a mí, amén. Amén, ¿verdad? Dice, ahora ya sabemos qué significa el nombre de Jesús. El Señor salva. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente estos días de Navidad, especialmente ahora que lo vamos a celebrar este día del 24 de diciembre en nuestras casas. Recordar su función principal, que Él vino para que nosotros seamos salvos. No solamente fue su nombre de pila, sino es su oficio, hacer que nosotros seamos salvos, y Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Y Dios no lo dijo solamente por decirlo, en verdad está con nosotros. Hemos pasado situaciones tan difíciles que si diéramos la oportunidad de pasar y que cada quien diera un testimonio de que cómo se ha mostrado Dios contigo, en verdad que a lo mejor no terminaríamos contando nuestros testimonios de cómo ha sido Dios bueno con nosotros y ha hecho tantos milagros a través de nosotros. Le voy a pedir que me acompañe a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Si no lo tiene, lo tenemos aquí. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, y ponga aquí mucha atención, Consejero maravilloso, número 1. Dios poderoso, número 2. Padre eterno, número 3. Y número 4, Príncipe de paz. Aquí tenemos otros 4 títulos de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas también en nuestro Señor Jesús es. Y vamos a hablar un poquito del primero: Consejero maravilloso. En Cristo Jesús tenemos al mejor consejero, pero ¿lo buscamos? Hay veces que no lo buscamos. Sabemos y entendemos que la Biblia es nuestra mejor consejera. Porque ¿cuántos entendemos que la palabra de Dios es Jesús? ¿Verdad? Pero no buscamos el consejo. Hay veces nosotros en lo material queremos comprar ciertas cosas y se nos olvida preguntarle a Jesús: ¿es tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad que yo compre esto? ¿Cuántos de nosotros le preguntamos a nuestro Señor Jesús: Señor, ¿es tu voluntad que yo me case? O nos emberrinchamos, ¿verdad? Con la novia y digo: no, yo me caso con esta porque me caso con esta, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? El divorcio. ¿Por qué? Porque no buscamos del consejero, ¿verdad? Imagínate que le estamos preguntando a Dios: Señor, mira, pues esta es mi chava, pues y ya tenemos allí 3, 4 años de novios, y pues te quería yo consultar, Señor, si es tu voluntad que yo me case con ella, y que el Señor te diga no. ¿Qué es lo primero que le vamos a decir? Señor, pues muéstrame por qué no, porque yo ya me quería casar, ¿verdad? Y el Señor, si te muestra que no, a lo mejor tú vas a decir: gracias, Señor, que me dijiste que no, ya iba a meter la pata. ¿Es bueno pues buscar el consejo de nuestro Señor? Amén. Amén, es bueno. Punto número 2 dice: Dios poderoso. En Cristo Jesús también tenemos a un Dios poderoso. ¿Cuántos nosotros entendemos que Jesús es parte de la Trinidad y estamos en situaciones difíciles? Le contaba yo ayer a mi mamá, porque iba manejando para Dumas, y yo le dije a mi mamá, le digo: mira, mamá, yo aquí estuve en esta cárcel. Y dijo mi mamá: ¿cómo? Le dije: sí, yo aquí estuve 8 horas aquí en esta cárcel. Le dije, así le platiqué la situación, pero en 8 horas el Señor ya me tenía afuera, porque yo era inocente. El poder de Dios. ¿Necesitas un Jesús, Dios todopoderoso? En Jesús lo vas a encontrar.
Una de las cosas que yo hice ahí cuando me metieron ahí a la cárcel es que no sentí miedo. Yo sentí como que estaba respaldado por Dios en ese momento, en esa cárcel. Y una de las cosas que yo hice, que en ese cuartito donde nos tenían metidos ahí como a unas 6 o 7 personas, yo les prediqué a Cristo. Y todos aceptaron a Cristo ahí. Y a todos nos soltaron a las 8 de la mañana. A lo mejor esa era la voluntad de Dios. Y yo dije, yo tengo un Dios todopoderoso en Cristo Jesús. ¿Cuántos reconocen ustedes eso? Amén. Punto número 3. Padre eterno. ¿Cuántos de ustedes necesitan un padre? A lo mejor ustedes tuvieron un buen padre, a lo mejor no lo tuvieron, o a lo mejor no lo conocieron, pero Dios puede ser lo que nosotros necesitamos. A mí me han enseñado muchos pastores, me han enseñado muchas clases, que Dios puede ser todo lo que yo necesito. Pero lo más importante que nosotros necesitamos es reconocer a Dios como un Padre. Que nosotros también no solamente lo reconozcamos como un Padre, sino que también nos reconozcamos nosotros mismos como hijos de Él. Una de las cosas que yo aprendí ahí en Downey, California, un día fui ahí a una conversación con mi pastor que tenía ahí, y una de las cosas me dijo: Carlos, tú tienes que cambiar tu manera de vestir, porque yo me vestía horrible y usaba una ropa horrorosa. Y una de las cosas que me enseñó ese pastor es, le digo, tú representas a tu padre, ¿sí o no? Sí. ¿Eres su hijo, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo quiere que Dios quiere que tú te vistas? ¿Tú crees que Dios quiere verte así? Estábamos en una conversación privada, ese pastor y yo. Me dijo, Él no te quiere ver así. Y me dijo, la Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. ¿Por qué andas batallando? Eres su hijo, compórtate. Esa fue la enseñanza más poderosa que me dio en ese momento. Compórtate como su hijo. No se trata de que entiendas que Él es tu padre. Se trata de que tú te comportes como el hijo de Dios que tú presumes que eres. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que tenemos un Padre eterno. En la carne, posiblemente nuestros padres en algún momento de la vida se nos van a ir. Pero con Dios vamos a tener un Padre eterno, que nunca nos va a hacer falta, que siempre está para escucharnos. Pero una de las cosas que no nos gusta del Padre es cuando el Padre nos llama la atención. Y nosotros necesitamos entender que un Padre que te llama la atención es una bendición. Hasta salió verso sin esfuerzo. Es bueno que el Padre me llame la atención. La Biblia dice que Dios toma por hijo, lo corrige. Es importante que los padres nos corrijan a los hijos. Es importante que nosotros aceptemos la corrección de Dios. Él es Padre eterno, es un Padre bueno y nos ama. Punto número 4. Príncipe de paz. En Cristo Jesús tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar. Cuando yo era pequeño, una de las cosas que yo pensaba es de que si yo era rico, iba a tener paz. Y estaba muy equivocado. Muchas muchachitas hoy en día piensan que si se casan con un muchacho que sea muy pudiente económicamente, van a tener paz. ¿Y sucede? No sucede. No, el dinero no trae la felicidad, no trae paz. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y lo aceptamos, encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente Jesús nos puede dar. Una paz que solamente el Padre, el Hijo y a través de su poderoso Espíritu Santo nos puede dar esa paz. Podemos tener un problema en el matrimonio, pero tenemos la paz de que Cristo Jesús está en medio del asunto y nos va a acomodar a los dos. Podemos estar sin trabajo y podemos dormir tranquilos diciendo, no importa, el Señor va a hacer algo para que yo mañana tenga trabajo o pueda traer la comida y el sustento a mi casa. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando no tenemos esa paz que solamente Cristo Jesús y no tenemos trabajo, ¿cómo estamos? No tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a comer mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Y voy a robar.
y empezamos a hacer lo malo, pero cuando tenemos a Cristo Jesús, sabemos que en Cristo Jesús hay esperanza. Y entonces por eso sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como el mundo la da, ¿verdad? No como la Iglesia Católica que nos damos la mano, ¿verdad? No, esa no es la paz. Por eso dice muy claramente la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay una bendición tan grande que tú te vayas a dormir y duermas en paz. A lo mejor hoy era tu último día para hacer un pago de un carro, de una casa, pero tú vas a dormir tranquilo, porque tú sabes en quién has confiado. Tú sabes que el Señor va a hacer algo y mañana tú vas a pagar ese pago. Hoy vemos a nuestros hijos que se descarrían, vemos a nuestros hijos que a lo mejor los vemos en unos caminos que no nos están agradando mucho, pero Cristo Jesús nos da paz y dice, no te preocupes. ¿Tú pusiste a tus hijos en mis manos, sí o no? El Señor se va a hacer cargo de ellos. Yo le he dicho muchas veces, en algún momento, ¿verdad? Qué bendición que está mi mamá aquí. En algún momento de la vida mi mamá tuvo que haber dicho, Señor, lo pongo en tus manos porque este muchachito no tiene remedio, ¿verdad? Y pregúntale a mi mamá qué tremendo yo era. Pero en algún momento de oración ella debe haber dicho, Señor, lo pongo en tus manos porque... ¿Y qué hace Dios ahí? Como buen padre nos toma, nos endereza, nos lleva por el buen camino, cambia nuestra manera de pensar y al rato andamos haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y no solamente se agrada al Señor, sino nuestros padres, que nos ven que andamos haciendo lo bueno, que somos hijos y hijas de bien y que andamos en el buen camino. ¿Cuántos quieren darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por esos 4 títulos tan hermosos, esos 4 oficios tan preciosos que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos viene a recordar cada Navidad, que Él viene a decirnos, yo estoy contigo? Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que cierres tus ojitos, porque vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias a Dios por lo hermoso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Porque hemos tenido un año posiblemente difícil, posiblemente hemos tenido un año un poco atrabancado, no lo sé. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras necesidades. Pero yo estoy seguro que si yo hablo con cada uno de ustedes, tú me vas a decir, en un momento ni tarde ni perezoso llegó el Señor allí a decir, aquí estoy yo contigo. Y te sacó del problema o de la situación en la que estabas, y yo te aseguro que te hizo muchos milagros. Yo quiero que tu oración en este momento sea, Señor, te damos gracias, porque en verdad viniste a hacer esa palabra un remanente en nuestras vidas cuando dice Dios con nosotros. Dale gracias a Dios porque en verdad Dios ha estado con nosotros. Dale gracias a Dios. Abre tu boca. Abre tu boca, haz que tu oración sea con gratitud, pero con esa, que Dios te escuche tu voz. Dile, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque has estado conmigo en las buenas y en las malas. Gracias Padre, porque has cuidado a nuestros hijos, los has cubierto de accidentes, Señor. Has hecho milagros, Señor, has hecho cosas maravillosas en nuestros hijos, en nuestros nietos, en tantas situaciones que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Allí estuvo Dios, allí salvándonos, cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos trabajo, proveyéndonos un salario. ¿A cuántos de ustedes recibieron aumento de salario en este año? Dile gracias Señor porque me diste un aumento, Señor, este año. Dile gracias Señor, espero pronto otro, ¿por qué no? Si este año el Señor te dio casa, dile gracias bendito Jesús porque me diste casa. Si el Señor te dio carro, dile bendito me seas mi Señor porque me diste carro. Si el Señor te dio un bebé, dile bendito sea mi alabado Señor Jesucristo. Si el Señor nos dio nietos, dile bendito y alabado sea tu nombre Padre, por los nietos, por los sobrinos, por los primos, por la bendición de ver a nuestros seres queridos. Gracias Señor porque en verdad has cumplido tu palabra, Señor, de estar siempre con nosotros, Padre. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Abre tu boca y dile gracias Padre bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias. Y quiero dar esta bendición
Antes de pasar al bautisterio, quiero dar esta bendición que es bíblica. Está en Números 6, 22, 27, hasta el 27, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. ¿Cuántos quieren recibir esta bendición? Esta bendición es del Señor. Dice: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan a su pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Yo quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y su pueblo dice: amén.